Y ahora, el segmento que más entretiene a los niños, educando con Rodrigo Manuel Santi. Aparentemente, la palabra átomo fue usada por primera vez en Grecia, alrededor del año 500 a.C., por los llamados atomistas. Ellos afirmaban que todo lo que se percibía a través de los sentidos estaba formado por pequeñas partículas macizas, con diferentes formas y texturas, a las que las llamaron átomos. Esta corriente del pensamiento griego no tuvo aceptación al contradecir las ideas de Aristóteles y otros filósofos, quienes afirmaban que la materia estaba formada por 4 elementos: aire, tierra, fuego y agua, negando la existencia del vacío. Una de las primeras teorías atómicas fue la teoría atómica de Dalton. John Dalton fue un físico y químico británico. Una de las características de su teoría era que la materia está formada por partículas indivisibles llamadas átomos. Los átomos de un elemento son todos iguales. Los átomos de diferentes elementos son diferentes. Es importante crear o destruir átomos. Estos se conservan aunque la materia experimente transformaciones físicas o químicas. Cuando se forma un determinado compuesto, los átomos de los diferentes elementos se unen manteniendo siempre la misma proporción entre ellos. Esta teoría fue muy importante en su momento, a principios del siglo XIX, y se debe reconocer la increíble capacidad del pensamiento que permitió imaginar la materia formada por partículas que no se podían visualizar ni con el mejor de los microscopios de la época. Fue necesario postular la existencia de estas partículas invisibles, para interpretar y explicar lo conocido hasta ese momento y predecir otros hechos. La existencia de la primera partícula subatómica, electrón, fue propuesta por Stoney como la partícula portadora de menor carga eléctrica. La palabra electrón proviene del griego y significa ámbar, resina que al ser frotada queda cargada eléctricamente. En 1897 fue Thomson quien encontró evidencias experimentales de la existencia del electrón. Esta partícula tiene carga negativa y masa muy pequeña. Modelo atómico de Thomson. Los conocimientos que Thomson disponía eran suficientes para reflexionar sobre la estructura interna de los átomos y sugerir que estaban constituidos por partículas más pequeñas. A principios del siglo XX se sabía que la masa del electrón es menor a la masa de los átomos, aún del más pequeño, el átomo de H. Los electrones están presentes en toda la materia. Los electrones tienen carga negativa. La masa es eléctricamente neutra. Basado en lo anterior, Thomson construyó el primer modelo atómico llamado modelo del pudín. El átomo está constituido por una masa positiva y en ella se encuentran incrustados los electrones negativos como pasas en un budín, de manera que resulta eléctricamente neutro. Ernesto Rutherford fue un físico y químico británico, también el creador del primer modelo atómico nuclear. Además de eso, creó un modelo atómico, el modelo atómico de Rutherford. Las características es que una zona central tiene carga positiva, muy pequeña y maciza, donde se concentra la masa del átomo, el núcleo. Una zona mucho mayor que rodea el núcleo, llamada periferia, prácticamente vacía. En esa zona los electrones giran en órbitas alrededor del núcleo, como planetas alrededor del Sol. El átomo es eléctricamente neutro porque tiene tantos electrones negativos en la periferia como cargas positivas en el núcleo. Otro modelo atómico y uno de los últimos en quedarse fue el del científico danés Niels Bohr, que, pasando los años, fue perdiendo credibilidad y quedó solito. Luego de reconocer la historia de los distintos modelos atómicos, llegó el momento de conocer el modelo atómico actual. Para entender cómo surgió este modelo de átomo, debemos reflexionar sobre los alcances de la física clásica. En la década de 1920 y 1930, un brillante grupo de investigadores, entre ellos Erwin Schrödinger, elaboró un nuevo modelo atómico. Este modelo, llamado modelo Schrödinger, está basado en complejos cálculos
que se expresan en la ecuación matemática que lleva su nombre.